Señal directa. Hoy, 17 de mayo, se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Y bueno, pues para este tema está con nosotros, afortunadamente, Jorge Nava, quien es gerente de servicios de chat y texto de Trevor Project México. Y bueno, pues habla sobre este tema, justamente el Día contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Jorge Nava, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes y gracias por la invitación. Bueno, al contrario, cuéntanos qué es lo que se va a generar ahora finalmente como tema y finalmente cuál es el objetivo de tener todo este tipo de situaciones, la homofobia, la transfobia y bifobia. ¿Cómo se puede definir cada una de estas tres partes? Gracias. Bueno, primeramente me gustaría contextualizar un poco. The Trevor Project es la organización líder en atención a la ideación suicida e intervención en crisis para las juventudes LGBTQI+. Iniciamos operaciones en México a partir del 11 de octubre del 2022 y a la fecha hemos atendido a más de 70,000 servicios. Estamos las 24 horas, los 365 días. Nuestros servicios no tienen costo. Con base en esta experiencia, se lanzó una encuesta de la salud mental en las juventudes LGBTQI+ a nivel nacional. En esta encuesta pudimos identificar datos interesantes con respecto a cómo están las juventudes LGBTQI+ en nuestro país, con respecto a la salud mental, pero también surgieron datos muy interesantes que nos dan a saber acerca de la violencia, el rechazo, la discriminación, lo cual es homofobia, transfobia y bifobia, que está recibiendo la comunidad LGBTQI+. Aquí es importante destacar que la comunidad LGBTQI+ no es intrínsecamente propensa al fenómeno del suicidio, sino que la forma en la que la sociedad estigma, rechaza y violenta es un detonador para que aparezcan fenómenos como el suicidio en las juventudes LGBTQI+. Entonces, esta encuesta abona información a la escasa investigación o información que existe en nuestro país con respecto a la salud mental en las juventudes LGBTQI+, pero también a la transfobia, bifobia y homofobia, que es esta violencia que recibe la comunidad por identificarse con una orientación sexual, identidad de género y expresión de género distinta a la más conocida, que es la heteronormativa o la heterosexual. Jorge, ¿cuáles son los principales datos entonces en este sentido que lograron recabar con la encuesta respecto a los factores que influyen pues justamente en esta violencia hacia quienes conforman esta comunidad? Gracias, qué interesante pregunta. Por ejemplo, la región occidente de nuestro país, que conforman Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, son el 11% de la población que contestó nuestra encuesta. Son el 11% de la población que contestó nuestra encuesta. Y de esta, el 53% de las juventudes LGBTQI+ de la región occidente consideraron seriamente el suicidio durante los últimos 12 meses. También el 31% sí intentó suicidarse durante los últimos 12 meses. Ahora, el 58% presentó síntomas de depresión y de ansiedad. El 74% reportó haberse autolesionado durante los últimos 12 meses. Estos son algunos datos con respecto al tema de la salud mental. Ahora, con respecto a la homofobia, transfobia y bifobia, el 24% reportaron haber sido amenazadas con ser llevadas a terapias de conversión, aun cuando estos procedimientos ya están prohibidos, porque está comprobado que es en contra de los derechos humanos y aparte atenta en contra del bienestar. Su salud física, mental y emocional está comprometida con este tipo de procedimientos. Pues el 24% vivió estas amenazas con ser llevades a este tipo de procedimientos. También el 12% reportó haber recibido amenazas y violencia por su orientación sexual
El 14% igual recibieron amenazas y violencia por su identidad de género, y el 39% se sintió discriminada por su orientación sexual, y el 47% por su identidad de género. Esto nos da a saber que lamentablemente en nuestro país no está habiendo espacios seguros para la comunidad LGBTQI+, y esto pues impacta negativamente no solamente a la comunidad LGBTQI+, sino también a sus familias y a todos los espacios donde hay interacción con la comunidad. Claro. Oye, Jorge, esto que señalas me parece súper relevante, porque de pronto pensamos que este tipo de violencias son físicas, son muy visuales o en el espacio público, pero desafortunadamente comienzan con la limitación del ejercicio de derechos, muchas veces en el propio núcleo familiar, ¿no? Exatamente. Y qué punto tan importante acabas de abordar, porque precisamente la encuesta nos indica que a nivel nacional, el porcentaje de personas que intentaron suicidarse el año pasado, el 77% reportó que fue por situaciones familiares y el 60% lo hizo por situaciones escolares. Esto nos indica que el espacio familiar y el espacio escolar, donde tradicionalmente deberían ser espacios seguros para cualquier persona, no lo están siendo para la comunidad LGBTQ+. Y ahí es donde reciben rechazo, violencia, discriminación, homofobia, bifobia, transfobia, y esto es muy peligroso porque impacta de manera negativa a su bienestar físico, mental y emocional, y surgen fenómenos como el tema del suicidio. Claro. Oye, y bueno, de pronto parece que exigir que se legisle en determinados temas sería obvio, como puede ser, por ejemplo, el matrimonio igualitario, esto mismo que mencionabas acerca de las terapias de reconversión, pero luego ya lo vemos en la vida cotidiana y no nada más es necesario, sino que se vuelve indispensable para garantizar derechos. Claro, recordemos que somos una colectividad y como sociedad es como debemos trabajar para salir adelante. Y entonces, todos los grupos que han sido vulnerados a través de la historia, y es importante que puedan tener sus derechos completos. Entonces, es importante que todas las personas podamos tener un espacio seguro, que se respeten nuestros derechos, que podamos vivir la vida, obviamente respetándonos, pero respetando también a la colectividad. Informarnos es importante para saber que no hay algo que curar, no hay algo que cambiar en la comunidad LGBTQI+, y no dar por hecho, así como vivo yo a lo mejor en tranquilidad o con un trabajo o con un privilegio por la situación que yo vivo, dar por hecho que todas las personas viven de la misma manera. No. Hay grupos que no tienen el uso a tener sus derechos completos. Entonces es por eso que es importante que de manera continua se haga un ejercicio personal y también colectivo como sociedad y con respecto a las autoridades de qué estamos haciendo para propiciar el ejercicio de derechos a cualquier persona, espacios seguros a cualquier persona, los servicios de educación, de salud, trabajo, etcétera, para todas las personas. Y en este caso, pues la comunidad LGBTQI+, siempre levanta la mano para recordar que es importante que se incluya en esta agenda que es tan importante. Ahora, entre la legislación y lo que ocurre en la práctica hay una gran distancia, ¿no? Y bueno, pues falta todavía que las autoridades desde los diferentes espacios garanticen verdaderamente el ejercicio de estos derechos y las sanciones a quienes los violan, ¿no? Es un gran paso el que exista la legislación, que estén las leyes. Ahora, es importante que todas las demás partes de la sociedad pues nos hagamos corresponsables para que de verdad en la práctica existan. ¿Cómo? Informándonos, compartiendo la información, comunicándonos, haciendo un ejercicio personal de verdad comportarnos de manera congruente con respecto a el respeto a los derechos de cualquier persona,
Y a través de esto vamos a poder apropiarnos de la conciencia de que todas las personas tenemos que respetar los derechos de cualquier otra persona que esté junto a nosotras, a nosotros, a nosotres, para que como sociedad podamos seguir propiciando los espacios seguros para cualquier grupo, para cualquier persona. Claro, Jorge, este material tan interesante que genera la encuesta, ¿para qué puede servir? Y sobre todo, ¿cómo lograr que estos resultados que son tan fuertes tengan un impacto social? Claro, la información, porque bueno, como ya bien lo comentaste, existen las leyes, pero ahora en nuestro país no existe tanta información al respecto. Esta información sirve para que podamos identificar si hay muchas personas que están recibiendo esta violencia, y entonces preguntarnos de qué manera podemos contribuir a reducir este tipo de violencia. O yo soy una persona generadora de violencia, o de homofobia, de transfobia, o de bifobia. A través de estos datos podemos identificar que a lo mejor hay alguien cercana a mí que lo puede estar viviendo. Y entonces, ¿de qué manera puedo yo acompañar a la persona? ¿De qué manera puedo yo hacer que otras personas tengan esta conciencia de no vivirse como una persona en contra de la comunidad LGBTQI+, o que ejerza la bifobia, transfobia u homofobia? La información es muy importante. Entonces, este estudio o esta encuesta, la intención es poder contribuir a que las autoridades y los diversos sectores de la sociedad nos podamos unir, trabajar para que pues ya no exista esta violencia que es un cáncer para la sociedad. Por supuesto. Jorge, muchísimas gracias por compartirnos esta información. Muchísimas gracias a ustedes y muy buen día. Muchas gracias. Es Jorge Nava, gerente de servicios.